En la clase de hoy de Historia del Arte y la Cultura, vamos a desarrollar lo que fueron las vanguardias artísticas del siglo XX. Para ello tengamos en cuenta, como vemos en la línea de tiempo y como trabajamos y elaboramos en clases anteriores, estas vanguardias van a ser el resultado o el producto o van a tener la influencia de los temas que vimos en clases anteriores, como fue el impresionismo, divisionismo, puntillismo, sobre todo post-impresionismo. El temario de vanguardias para esta clase van a ser el fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo y metafísica. Tengamos en cuenta que en este periodo o a partir de este periodo las vanguardias se van a ir dando de manera contemporánea muchas veces y además van a durar periodos de tiempo más reducido que temas anteriores. Iniciamos la presentación con lo que fue el movimiento fauvista, un movimiento pictórico francés que, como vemos, tuvo una escasa duración, que se va a desarrollar entre los años 1904 y 1908. El término fauvismo fue otorgado a partir de una expresión de Louis Boussells, un crítico francés, que al ver obras de artistas como Matisse, Vlaminck o Derain en el Salón de París del año 1905, exclamó Donatello entre las fieras. Fieras significa fauvista en francés. Entonces, lejos de tomarse esto como un insulto, fue un término adoptado para esta corriente de corta duración e irregular en sus protagonistas, pero que tiene en común la agresividad, las emociones y la furia con la que se trazan las pinceladas, como así también el uso intenso del color a través del cual expresan emociones. Dentro de los principales artistas vamos a nombrar a Henri Matisse, André Derain y Maurice Vlaminck. El fauvismo fue un mosaico de aportaciones en el que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal cargada de espontaneidad y frescura. A estos artistas les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos de la época, las reglas y los métodos racionales establecidos. Por tanto, van a reaccionar contra el impresionismo y contra la importancia que estos habían dado a la luz a costa de la pérdida del color. Los fauvistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos y este pensamiento condicionó fuertemente su forma de pintar. No buscaban la representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Es por eso que van a rechazar la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas a favor de los colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo. Emplearon una pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas, tratando de evitar matizar los colores. Las figuras, por tanto, van a resultar planas, lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno. Las creaciones respondían a un ejercicio de sintetización en el que buscaban la máxima intensidad emocional combinada con la máxima simplificación de elementos. Por ello van a renunciar a la perspectiva clásica, al claroscuro y al modelado de los volúmenes. Lo que es la luz tiende a desaparecer y con ella también va a tender a desaparecer la profundidad. Los principales temas van a ser retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores, también va a haber paisajes. Otra de las características es el gusto por la estética de las estatuas y máscaras africanas. Y para hablar o para referirnos a los orígenes de este movimiento, tenemos que nombrar a Van Gogh y a Gauguin,
ya que ambos huyeron del impresionismo, tomando una ejecución libre y personal, impulsiva y pasional, a la que apostaron por obras intensamente coloreadas. Uno de los máximos representantes del fauvismo fue Henri Matisse, que es una artista bisagra entre las tendencias de fines del siglo XIX y las primeras vanguardias del siglo XX. Una de las primeras composiciones que realizó fue Lujo, Calma y Voluptuosidad, una pintura que, como vemos, fue realizada a partir de puntos, de colores vivos e intensos, pero que ordenan la composición y centran la atención de las figuras desnudas. Por otro lado, vemos Retrato de la línea verde, en el que ya es una etapa plenamente fauvista, pero además vamos a destacar que la figura de la mujer, la figura femenina, va a ser una representación recurrente en su obra como en Mujer con sombrero. En La alegría de vivir vemos que hay una influencia de Gauguin. Particularmente esta obra es una escena fruto de su imaginación, totalmente subjetiva, en la que utilizó el tema de las bañistas y las odaliscas orientales y las traspasa a un ambiente occidental. Definió los espacios mediante amplias áreas de colores sin matizar, estructurados por medio de la línea de los cuerpos, que dirigen la vista del espectador y marcan el ritmo de composición. Otra de las obras es en que la mujer es protagonista y que surge tras un viaje que realizó a Marruecos, como Odalisca con culote rojo y Armonía en rojo, que serán una de sus obras más conocidas. Por último, vemos una de sus obras más importantes, La danza, donde el volumen y el ritmo se conjugan armoniosamente. También vemos que usa 3 colores para imprimir movimiento a los bailarines que parecen flotar con ritmo. También vamos a mencionar al artista André Derain, que la mayor parte de su producción de época fauvista se enmarca dentro de lo que fueron personajes y paisajes campestres y urbanos, como podemos ver en Puente en Londres, donde se muestran colores puros y a menudo aplicados directamente sobre el lienzo, digamos, del tubo al lienzo, con pinceladas irregulares y despreocupadas, o despreocupado el artista por la perspectiva o por la representación realista. Otro ejemplo lo podemos ver en 3 personajes sentados en la hierba, donde el uso de los colores no es naturalista y desaparece el volumen y aparecen formas planas. En Curva en el camino apreciamos la saturación de color y notamos que la perspectiva o el volumen se ignoran, como casi toda la tradición artística anterior. Hacia el año 1908 comienza a experimentar con otros estilos, se empieza a notar la influencia de Cézanne, que lo lleva a un colorido más sosegado y a un mayor control de sus composiciones. En Bañistas intenta combinar las innovaciones de pintores anteriores como Monet y Cézanne. Por último, vemos al artista fauvista Maurice Vlaminck, que fue el autor de paisajes dramáticos que se inspiraron directamente en el colorido y la pincelada de Van Gogh. En el año 1901, después de haber visitado la exposición retrospectiva de Van Gogh y dada su admiración por él, adopta una paleta cromática, principalmente con el color rojo, amarillo, azul y blanco, usando los colores directamente del tubo y obteniendo como resultado obras de grueso empaste, como se pone de manifiesto en Paisaje de Chateau y Los árboles rojos. Claramente en esta obra
podemos ver cómo se producen brillantes contrastes cromáticos. Ahora pasamos al movimiento expresionista, que se populariza entre los años 1911 y 1914, entendiéndose como un movimiento artístico nacido de la crisis ideológica y social en los países germánicos e interpretado como una reacción ante el naturalismo, el impresionismo, el postimpresionismo, así como del propio cubismo. Una etiqueta bastante general, reserva el término un movimiento históricamente localizado en el tiempo y en el espacio, con una estética concreta, de formación expresiva, debida al estado emocional del artista. En sentido estricto, el expresionismo se va a desarrollar en la Alemania y en el Imperio Austrohúngaro de las primeras décadas del siglo XX. Este movimiento tampoco puede considerarse como una escuela estructurada, con un programa definido y un estilo homogéneo, sino que más bien se trata de la expresión de una sensibilidad desdibujada, originada por el estado anímico que trasciende lo humano para llegar a lo espiritual. Decíamos que esta corriente artística buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento, la cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación. Todo ello se hizo patente en las grandes ciudades y por eso los artistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial fue el principal motor de su estética. Como principales referentes o referentes inmediatos, vamos a nombrar a Van Gogh y a Gauguin, tanto por la técnica que utilizaron como por la profundidad psicológica. Otro de los grupos de influencia fue el simbolismo, en tanto que realizaron la búsqueda en la cual el artista limitaba su pintura a los sentimientos, a los estados del alma, a los miedos subjetivos, las fantasías y los sueños. Lo que es el expresionismo se inicia con un periodo preliminar representado por el belga Ensor y por el noruego Munch. Y vamos a ver también que el expresionismo alemán también tuvo dos vertientes, por un lado Die Brücke, que era el puente, y por el otro lado el jinete azul. El artista belga James Ensor pintó desfiles fantasmales de personajes enmascarados y caricaturescos, como vemos en la pintura de la entrada de Cristo a Bruselas. Insistió con el mismo tema de las máscaras que se van a convertir en la expresión de lo amenazador y lo desconocido, que refleja la ironía sobre la condición humana. Podemos ver por un lado la muerte y las máscaras y también pintor esqueletizado en su taller. Ahora pasamos al artista Edvard Munch, que como sabemos fue noruego, y el estímulo más importante en su obra lo encontró en las imágenes simplificadas de las obras de Gauguin, que le sirvieron para transmitir la angustia y la soledad. Fue un artista que vivió angustiado, tuvo problemas psíquicos y esos sentimientos son los que volcará en su pintura, como vemos en esta obra titulada Noche. En él, la expresión surgió como resultado de su vida atormentada, sintió la predilección por la figura humana y las relaciones personales. Le obsesionaron la importancia del ser humano ante la muerte y la identificó con la figura de la mujer. Tuvo una visión negativa de la vida, de la indefensión y también de la soledad humana.
Por último, la pintura El Grito fue la expresión de su miedo personal, y en este cuadro Munch logró expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa. El grupo Die Brücke, El Puente, se constituyó en el año 1905 en Dresde y fue coetáneo al movimiento fauvista francés. Mientras los fauvistas se movían por intereses meramente plásticos, cuyos temas eran intrascendentes, los alemanes, con una técnica similar en cuanto a la intensidad de las siluetas y las masas cromáticas, prefirieron los tonos oscuros, que van a diferir por la plasmación de las angustias interiores del hombre y sus preocupaciones existenciales. En el grupo El Puente, que estaba influido por Múnich, se van a destacar dos artistas, Emil Nolde y Kirchner, que son artistas que además van a estar comprometidos con la situación social y política de su tiempo. Vemos obras de Kirchner donde intenta demostrar con su paleta estridente y sus trazos angulosos los oscuros deseos que laten en el fondo de los seres humanos. Vemos aquí dos ejemplos, por un lado mujer bajo una sombrilla japonesa y también dos mujeres desnudas en un bosque. En cuanto a Emil Nolde, conseguirá pintar la desnudez de las almas humanas, como vemos en la obra bien digo, bailarinas alrededor del becerro de oro. Y por otro lado, el grupo de Blau Reichenbach, el jinete azul, que se formó en Múnich en el año 1911, que recibió una importante aportación internacional, sobre todo del cubismo y el futurismo, ya que lo integraron numerosos artistas extranjeros. Además del alemán Franz Marc, encontramos al ruso Vasily Kandinsky, al suizo Paul Klee, a August Marc y a Gabriel Münter, entre otros artistas. Les importa a estos artistas más el cómo de la representación que el qué. Los artistas creían que el significado y el sentido de cada cuadro está en manos del propio espectador. El artista da forma a la emotividad en su obra y a su vez el cuadro causa en quien lo observa determinados sentimientos. Sus componentes evolucionarán rápidamente hacia formas abstractas, como es el caso de Kandinsky. La representación del objeto en sus pinturas es secundaria, ya que la belleza residía en la riqueza cromática y en la simplificación formal. Vemos como ejemplo de esta evolución la obra Montaña y una posterior que es Fuga, donde podemos apreciar esta evolución de la que mencionábamos recién. Por otro lado, el austríaco Oskar Kokoschka busca la expresión a través de la pasta y el color. En la obra que vemos, La novia del viento trasciende lo puramente figurativo y anecdótico para expresar contenidos interiores a través de sus composiciones. Ahora vamos a ver un poco lo que fue el cubismo, y los orígenes de este movimiento giran en torno al año 1907, fecha en la que Picasso concluyó la pintura Las señoritas de Aviñón, que será el punto de partida. Georges Braque, junto con Picasso, fueron los inspiradores del movimiento, y algunos de los principales maestros fueron Juan Gris, Fernand Léger, Jean Metzinger, Albert Gleizes. Pero con anterioridad tengamos en cuenta que Cézanne ya había marcado el camino. Lo que fue la fórmula de Cézanne era forma-color. Él creía que la naturaleza no se dibujaba, sino que se manifestaba a través del color.
Cuanto más color se precisa, más aparece el dibujo de los objetos, pero aparece en la forma. Por eso la pintura de Cézanne no es una pintura dibujada, sino una pintura de volúmenes, de formas. Y una vez creadas hay que relacionarlas entre sí, surgiendo aquí el problema de los planos, que lo que impulsa es a mirar los objetos desde varios puntos de vista. Estas lecciones fueron asumidas por los cubistas, que harán un replanteamiento de la obra de arte, de las formas, de la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, entre otros elementos. Van a crear un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla. El cubismo, por tanto, es un arte mental que se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza, y la obra de arte tiene valor en sí misma como medio de expresión de ideas. La desvinculación con la naturaleza se consigue a través de la descomposición de la figura en sus partes mínimas en planos, que serán estudiados en sí mismos y no en la visión global de volumen. Así, por ejemplo, un objeto puede ser visto desde diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno. También van a desaparecer las degradaciones de luz y sombra, y no se utilizarán los colores de la realidad, apareciendo en las representaciones el blanco y negro. Lo que son las formas geométricas van a invadir las composiciones, y las formas que se observan en la naturaleza se traducirán al lienzo de forma simplificada, o sea, en cubos, cilindros y esferas. Nunca cruzaron el umbral de lo abstracto, la forma siempre fue respetada. El cubismo se divide en dos fases, o se distingue en dos fases, y tenemos por un lado el cubismo analítico y el cubismo sintético. El analítico se va a desarrollar entre los años 1909 y 1912. Principalmente va a estar caracterizado por la descomposición de la forma y de las figuras en múltiples partes, pero todas ellas geométricas. El objetivo es examinarlas y ordenarlas por separado. Este es el cubismo más puro y el de más fácil comprensión. Por su parte, el cubismo analítico le sucede al cubismo sintético, que es la libre reconstitución de la imagen del objeto disuelto. El objeto ya no es analizado y desmembrado en todas sus partes, sino que se resume su fisonomía esencial. La síntesis se realiza resaltando en el lienzo las partes más significativas de la figura, que serán vistas por todos sus lados. Algo fundamental que tenemos que mencionar en esta etapa es el uso de la técnica del collage, la inserción en el cuadro de elementos de la vida cotidiana como papeles, telas y objetos diversos. El primero en practicarlo fue Braque, y el collage también nos ayuda a recuperar el referente concreto. A partir de aquí ya no le interesa el análisis minucioso, sino la imagen global. Ahora vamos a referirnos al futurismo, que fue un movimiento literario y artístico que surgió en Italia en el primer decenio del siglo XX. Este movimiento giró en torno a la figura de Marinetti, quien publicó en el periódico parisiense Le Figaro en febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. Allí se proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición,
defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. En 1910 ya se puede hablar de un grupo liderado por Marinetti, en el que trabajarán artistas como los pintores Russolo, Carrà, Boccioni, Balia o Severini. El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado, especialmente en Italia. ¿Qué pasaba? Allí la tradición artística lo impregnaba todo. Preferían creer en un arte nuevo, acorde con la mentalidad moderna, acorde también a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Para ello toman como modelo las máquinas y sus principales atributos fueron la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. Significan la guerra como espacio donde la maquinación, la energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas. Sus ideas revolucionarias no deseaban limitarse al arte, sino que, como otros muchos movimientos, pretendían transformar la vida entera del hombre. La estética futurista difunde también una ética de raíz machista y provocadora, amante del deporte y de la guerra, de la violencia y del peligro. El futurismo fue politizándose cada vez más hasta coincidir con las tesis del fascismo, en cuyo partido ingresó Marinetti en el año 1919. La característica principal de este movimiento es la plástica del dinamismo y del movimiento. El efecto de la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de colores que debían producir un paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. Al principio se valieron para la realización de sus objetivos artísticos de la técnica divisionista, heredada del neoimpresionismo, y más tarde se aplicó la técnica cubista de abstracción como procedimiento para desmaterializar los objetos. A partir de esas premisas, la representación del movimiento se basó en el simultaneísmo, es decir, la multiplicación de las posiciones de un mismo cuerpo, la plasmación de las líneas de fuerza, intensificación de la acción mediante la repetición y la yuxtaposición del anverso y del reverso de la figura. También buscaban por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas, ya que el objeto no es estático. La multiplicación de líneas y detalles semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película pueden dar como resultado la impresión de dinamismo. Crearon ritmos mediante formas y colores y en consecuencia también pintaron caballos, perros y figuras humanas con varias cabezas o series radiales de brazos y piernas. El sonido puede ser representado como una sucesión de ondas y el color como una vibración de forma prismática. Los pintores extraen sus temas de la cultura urbana, máquinas, deportes, guerra, vehículos en movimiento, etc., eliminando progresivamente todo populismo o simbolismo. Pasamos ahora a lo que fue el dadaísmo. Este movimiento nació en un café cantante de Zúrich en el año 1916, donde se recitaban poemas. Esta ciudad se había convertido, a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, en un centro de refugio para emigrantes procedentes de toda Europa que querían escapar de la guerra. Allí se reunieron representantes de diversas escuelas, como el expresionismo alemán, el futurismo italiano y el cubismo francés. La difusión del dadaísmo se debió a la publicación de la revista Dada, que gracias a ella sus ideas se pudieron extender por Berlín, Colonia, París y Nueva York.
El dadaísmo surgió con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Fue un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Estaban en contra de la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. Los dadaístas promovían un cambio, promovían la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, y defendían el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección. Proclamaban el antiarte de protesta, del shock, del escándalo, de la provocación con la ayuda de los medios de expresión irónico y satíricos, y se basaban en lo absurdo y en lo carente de valor, e introdujeron el caos en sus escenas, rompiendo las formas artísticas tradicionales. Se sirvieron también del montaje de fragmentos y de objetos de desecho cotidiano. Vamos a ver obras de algunos de los artistas, como Jean Arp, que realizó relieves, collage y bordados, donde combina las técnicas del automatismo y las imágenes oníricas, desarrollando una iconografía muy personal de formas orgánicas que él mismo llamó escultura biomórfica. Este artista, Arp, un día, al mirar un dibujo que había roto en muchos pedacitos y tirado al suelo porque no le resultaba grato, se dio cuenta de que la disposición que le había dado la caída de esos papeles reflejaba mucho mejor la novedad plástica que trataba de obtener. Por tanto, reunió los fragmentos y los pegó, yuxtaponiéndolos en la forma que dictaba la casualidad. En la obra Bloque Forma Terrestre, vemos que es una construcción realizada en madera cortada y pintada que representa formas elementales agrupadas siguiendo el impulso del azar. Por otro lado, en Pez y Bigote, esta obra humorística creada sobre una base de madera recortada y pintada que aúna cierto infantilismo en las formas y la espontaneidad del azar. Otro de los artistas, Raúl Hausmann, principalmente su aportación más importante es el fotomontaje, que consiste en el montaje sin plan definido de recortes de fotografía, periódicos y dibujos con la intención de obtener una obra plásticamente nueva que asumiera un mensaje político, moral o poético. En la obra que vemos, el crítico de arte ofrece la visión de un experto de arte y lo representa desdentado o con un zapato en la cabeza, como denunciando la vaciedad y la inutilidad de sus pensamientos. Otro de los referentes y último de esta presentación de dadaísmo fue Marcel Duchamp, quien su principal aportación fue el ready-made, que consiste en sacar un objeto de su contexto para situarlo en un ámbito de lo artístico. Solo con el hecho de titularlos y firmarlos confería a los objetos la categoría de obra de arte. Vemos que un ejemplo en el año 1913, en el que concibió una obra a partir de una rueda de bicicleta colocada sobre un taburete de cocina. Y por otro lado, en el año 1915, presentó un urinario de loza puesto al revés y lo tituló La Fuente. Vamos a referirnos al surrealismo, que comienza en el año 1924 en París con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano,
para comprender al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de Freud, pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentaban plasmar por medio de formas abstractas o figurativas, simbólicas, las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración. En el erotismo también van a descubrir realidades oníricas y el sexo será tratado de forma impúdica. También se intentaron, se interesaron por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización. Podemos observar también dos vertientes. Por un lado, el surrealismo abstracto, donde artistas como Mason, Miró o Klee crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro. Y Ernst, Magritte o Dalí, que se interesan más por la vía onírica, o sea, un surrealismo figurativo, cuyas obras exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejado de la pintura tradicional. Max Ernst llegó a ser uno de los principales exponentes del surrealismo utilizando la técnica del frottage. Esta técnica consiste en frotar una mina de plomo o lápiz sobre un papel que se apoya en un objeto y se deja así la huella en dicho papel, con todas sus irregularidades. Las imágenes surgidas aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe y desolación. Por otro lado, René Magritte provoca el choque emotivo de color aplicado a formas realistas puestas en lugares y momentos inverosímiles. Realiza absurdas combinaciones de paisajes, arquitecturas, esculturas, ambientes externos e internos. En El tiempo detenido muestra el interior de una habitación en la que un tren sale llameante de una chimenea doméstica. En La voz de los vientos es la premonición de una amenaza, un grupo de globos pesados que flotan y son símbolo de que algo puede estar por pasar o de algo que pueden aplastar. Por otro lado, Chagall, que presenta hechos sacados de la realidad, pero dentro de un ambiente ensoñador. Sus figuras vuelan sobre el paisaje. En la obra Yo y la aldea vemos que evoca una serie de elementos reales de su tierra natal, como casas, vacas, pero la magia del sueño lo transmuta. La vaca toma en su cabeza a una lechera ordeñando, y esta campesina puede andar con la cabeza en el suelo, entre otras cuestiones. Por otro lado, Joan Miró pintó con colores puros y tintas planas. La obra clave en su evolución es el Carnaval del Arlequín. También crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Sus imágenes son simples, con pocos trazos, a la manera de los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismos y son extraídos de lo irracional. Por último, Salvador Dalí
una de las figuras más importantes del surrealismo, en el que sus cuadros representan figuras imposibles fruto de su imaginación. Lo caracteriza la provocación y su método paranoico crítico. Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, en el que las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca. También utilizará alusiones al sexo y a la paranoia. Vemos la pintura, la persistencia de la memoria como ejemplo de esta obra, y también el Angelus arquitectónico. Más adelante su estilo se hará más barroco, como vemos en el Cristo de San Juan de la Cruz, donde el sentido de la composición y del espacio es más clásico, pero siempre inquietante. Su pintura resulta excepcional en sus calidades plásticas por la corrección en el dibujo y por la presencia de la luz, transparente y limpia. Por último, vamos a nombrar brevemente a la pintura metafísica, que fue un movimiento artístico genuinamente italiano que quiere mostrar pictóricamente una atmósfera onírica ubicada en plazas italianas desiertas, mezcladas con casuales yuxtaposiciones de objetos, enlazando todo con la mente inconsciente. Más allá de la realidad física, de ahí el nombre metafísica. Evidentemente esto fue una influencia determinante para el movimiento surrealista que surgirá años después.